Hoy te vamos a explicar cómo una de las obras culturales reconocidas a nivel mundial, que representa a toda una nación con su perfil inconfundible, fue iniciada sin saber cómo iban a construirla. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo análisis de diseño. Somos Nati y Antú, fundadores de Tila Design, y esperamos que haya sido una excelente semana para todos ustedes. Recordad que al finalizar vamos a sacar las 3 lecciones más importantes que nos deja esta obra. La ópera de Sydney está situada en Bennelong Point, un promontorio en el lado sur del puerto de Sydney. En 1947, el director residente de la Orquesta Sinfónica de Sydney, Eugene Goossens, identificó la necesidad de que Sydney sea la ciudad líder en Australia, con una instalación musical que fuera hogar no solo de la Orquesta Sinfónica, sino para la ópera y la música de cámara. El gobierno de Nueva Gales del Sur, al acordar que la ciudad debería aspirar al reconocimiento como la capital cultural mundial, dio su aprobación oficial y en 1954 convocó a un grupo asesor, el Comité de la Ópera, para elegir un sitio. Y a principios del año siguiente recomendó Bennelong Point, al este del puente de Sydney. La ópera es una de las obras maestras indiscutibles de la creatividad humana, no solo del siglo XX, sino en la historia de la humanidad. El 28 de junio de 2007, la Ópera de Sydney fue incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO como el sitio cultural más joven, colocándola junto con el Taj Mahal, las antiguas pirámides de Egipto y la Gran Muralla China como uno de los lugares más destacados de la Tierra. Es una obra de arquitectura del siglo XX que reúne múltiples vertientes de creatividad e innovación, tanto en la forma arquitectónica como en el diseño estructural, y su importancia se basa en un diseño único y construcción incomparables. Es un experimento audaz y visionario que ha tenido la influencia duradera en la arquitectura emergente de finales del siglo XX. El diseño representa una interpretación y respuesta extraordinarias al entorno del puerto. La ópera de Sydney también tiene que ver un valor universal excepcional por sus logros en ingeniería estructural y tecnología en la construcción. Es un gran monumento artístico y un ícono accesible a la sociedad en general. El concepto de diseño original y su enfoque único de la construcción impulsaron la creatividad colectiva de arquitectos, ingenieros y constructores de Ove Arup para hacer realidad la visión de Hudson. Los hallazgos de un informe en Australia indican que la ópera de Sydney proporciona beneficios significativos a la economía australiana. Sus habitantes la valoran mucho como ícono y es probable que su impacto crezca en el futuro. Se estima que la ópera de Sydney tiene un valor de 4.600 millones para Australia y que contribuye con 775 millones de dólares a la economía australiana cada año y respalda 8.439 empleos equivalentes a tiempo completo directa o indirectamente. Es el tercer monumento más visitado del mundo según los datos oficiales publicados por la Organización Mundial del Turismo. Cuenta con la visita anual de 7.5 millones de personas procedentes de todo el mundo y más de la mitad de los turistas encuestados de China, Estados Unidos, Reino Unido y Nueva Zelanda dijeron que la ópera de Sydney era su principal motivo para visitar la ciudad. Los australianos ven una visita a la ópera como algo más valioso que el costo de la entrada para la actuación a la que asisten. De hecho, una persona que asiste a una función de la ópera valora la experiencia de estar allí un 38% más que asistir a la misma función en cualquier otro lugar. Un total de 77% de los residentes australianos cree que la ópera de Sydney hace una contribución significativa a la cultura única de Australia, e incluso los australianos que no usan sus servicios estaban dispuestos a pagar un pequeño pero significativo impuesto para su mantenimiento. Los mayores de 40 años la consideraron como la marca más distintiva de Australia, mientras que a nivel internacional se consideró más relevante y estimada que la marca nacional de Australia. En 1956, el gobierno estatal patrocinó un concurso internacional para un diseño que incluiría un edificio con 2 salas, una principalmente para conciertos, grandes producciones musicales o de danza, y la otra para presentaciones dramáticas y eventos musicales más pequeños. Arquitectos de unos 30 países presentaron 233 anteproyectos, y en enero de 1957 el comité de jueces anunció la obra ganadora, la del arquitecto danés Bjørn Utzon, quien ganó con un diseño dramático que muestra un complejo de 2 salas principales, una al lado de la otra, frente al puerto en un gran podio.
Cada salón estaba coronado con una fila de paneles entrelazados en forma de vela que servían como techo y pared hechos de hormigón prefabricado. Su trabajo ganador le dio fama internacional a Utzon. Sin embargo, la construcción, que comenzó en 1959, planteó una variedad de problemas, muchos de ellos resultantes de la naturaleza innovadora del diseño. La apertura de la ópera se planeó originalmente para el Día de Australia, el 26 de enero en 1963, pero los sobrecostos y las dificultades de ingeniería estructural para ejecutar el diseño perturbaron el curso del trabajo, que enfrentó muchos retrasos. El proyecto se volvió controvertido y la opinión pública se volvió en contra por un tiempo. En medio de continuos desacuerdos con las autoridades gubernamentales que supervisaban el proyecto, Utzon renunció en 1966. La construcción continuó hasta septiembre del 73 bajo la supervisión de la firma de ingeniería estructural O.V. Arup y 3 arquitectos de Sydney: Peter Hall, David Livermore y Lionel Todd. El proyecto se construyó en 3 etapas. La primera etapa, de 1959 a 1963, consistió en la construcción de la base. La segunda etapa, del 63 al 67, fue la construcción de los caparazones exteriores. Y por último, la tercera etapa, del 67 al 73, fue el trabajo en el diseño y la construcción de los interiores. En la primera etapa, el gobierno había presionado para que el trabajo comenzara temprano, temiendo que la financiación o la opinión pública pudieran volverse en su contra. Sin embargo, Utzon todavía no había completado los diseños finales, ni la documentación ejecutiva. Los principales problemas estructurales seguían sin resolverse y el inicio temprano forzado condujo a importantes problemas posteriores de diseño y planificación, entre los que se destaca el hecho que las columnas de la base no eran suficientemente fuertes para soportar la estructura del techo y tuvieron que ser reconstruidas. En la segunda etapa de construcción, las carcasas diseñadas en el concurso eran originalmente de geometría indefinida, pero al principio del proceso de diseño, las cáscaras se percibieron como una serie de parábolas sostenidas por nervios de hormigón prefabricado. Sin embargo, los ingenieros no pudieron encontrar una solución aceptable para construirlos. El encofrado para el uso de hormigón in situ habría sido extremadamente costoso, pero durante 6 años el equipo de diseño pensó al menos 12 soluciones para la forma de las cáscaras, tratando de encontrar una forma económicamente aceptable. A mediados de 1961, el equipo de diseño encontró una solución al problema. Todas las cáscaras se crearon de la misma sección de una esfera. Esto permitió tener una misma superficie para poder realizar las piezas prefabricadas, utilizando el mismo encofrado, estandarizando el uso de los diferentes materiales y así reducir considerablemente los costos de la obra. El trabajo de diseño de estas cáscaras implicó uno de los primeros usos de las computadoras en el análisis estructural, con el fin de comprender las fuerzas complejas a las que estarían sometidas estas cáscaras. La tercera y última etapa de construcción fue la de terminar los interiores. Comenzó cuando Utzon trasladó toda su oficina a Sydney en febrero del 63. Sin embargo, hubo un cambio de gobierno en el 65 y el nuevo gobierno de Robert Askin declaró el proyecto bajo la jurisdicción del Ministerio de Obras Públicas. Esto finalmente llevó a la renuncia de Utzon en el 66 y su puesto fue asumido principalmente por Peter Hall, quien llevó a terminar esta última etapa. Cuando se inició la construcción, los costos se estimaron en $7 millones, pero el precio final del edificio fue de $102 millones. El dinero provino principalmente de la Lotería del Estado y la construcción se estimaba en 4 años cuando comenzó en el 59, pero finalmente tomó 14 años por inconvenientes que hubo que resolver a medida que avanzaba la obra. La ópera es el monumento más conocido de Sydney. Es una instalación de artes escénicas de usos múltiples, cuyo lugar más grande, la sala de conciertos de 2.679 asientos, es sede de conciertos sinfónicos, prestaciones de coros y espectáculos de música popular más importante del país y del mundo. Las representaciones de ópera y danza, incluido el ballet, tienen lugar en el Teatro de la Ópera, con capacidad para poco más de 1.500 personas. También hay 3 salas de teatros de diferentes tamaños y configuraciones para obras de teatro, proyecciones de películas y representaciones musicales más pequeñas. La explanada, en el extremo suroeste del complejo, se utiliza para actuaciones al aire libre. Además de presentaciones culturales, el edificio también alberga restaurante y un estudio de grabación profesional. La Ópera de Sydney abrió el camino a las grandes geometrías inmensamente complejas de algunas arquitecturas modernas.
El diseño fue pionero en el uso del diseño asistido por computadora para poder diseñar formas complejas, dando un gran avance para lo que hoy conocemos en cuanto a la arquitectura. Aunque las estructuras del techo de la Ópera de Sídney se denominan comúnmente cáscaras, el hecho es que no son cáscaras en el sentido estrictamente estructural. Son paneles de hormigón prefabricado sostenidos por nervaduras de hormigón también prefabricado. Estas cáscaras están cubiertas por un patrón sutil con más de 1 millón de azulejos brillantes de color blanco crema mate. Si bien la historia de la ópera es de un triunfo impresionante, también lo es de un costo personal. El diseño del edificio fue inspirado completamente diferente a todo lo que se conocía hasta ese momento. Las presiones se acumularon sobre el arquitecto John Hudson, quien dejó Australia a mitad de camino de la construcción para nunca volver a ver el edificio terminado. Sin embargo, la obra maestra de Hudson definiría su carrera y redefinió la imagen de Australia, tanto para sí misma como para el mundo. Fue un acto colectivo extraordinario de soñar en público, una obra de arte construida para la representación de la cultura y las obras de arte, traída a la vida por personas que creían en el poder de la imaginación. Y ahora las 3 lecciones más importantes que sacamos de esta magnífica obra son, en primer lugar, y como vimos en la obra del frijol, el no tener claro el diseño cuando se inicia la construcción genera unos sobrecostos impresionantes. En este caso, fue de al menos 15 veces su costo inicial. Entonces, lo mejor es prever todo en la etapa de diseño y documentación ejecutiva para que los imprevistos en la etapa de construcción sean mínimos y los sobrecostos estén dentro del margen que hayamos previsto. La segunda lección es que nos parece sumamente increíble cómo se hizo realidad la visión de ser la capital cultural de la música. Es un ejemplo de cómo un edificio representó una visión clara y las personas lo adquirieron con mucho orgullo. Hoy nadie puede hablar de Australia sin hacer referencia a este edificio emblemático. Y la última lección es que esta obra fue pensada por un arquitecto y terminada por otros. Entonces, podemos decir que es de suma importancia la preparación de planos. No solo es para saber cómo construir, sino que para cualquier persona puede interpretar las diferentes ideas de los detalles que el diseñador principal tenía en su mente. Muchas gracias por llegar hasta acá, esperamos que hayas disfrutado de este nuevo análisis de diseño como lo disfrutamos nosotros. Y antes de terminar, quiero decirte que si sos nuevo en el canal, te invitamos a que te suscribas. Y si se te ocurre alguna obra emblemática que no puede faltar, escribinos en los comentarios. Sin nada más que decir, te deseamos una muy buena semana y nos vemos en el próximo diseño.